clases presenciales. Sim. ¿Y qué tal? Tá começando ainda, prof. Estamos adaptando ainda. ¿Todas las materias ya son presenciales? Sim, todas. Todas, excepto diagnóstico, ¿verdad? Sim, verdade. Bueno, eventualmente vamos a tener las clases prácticas también. Sí, probablemente sean en diciembre antes de del receso ese que van a tener. Entonces, diciembre y enero hasta el examen final va a ser, bueno, presencial. El examen final va a ser oral, acuérdense. Y el miércoles que viene vamos a empezar con las prácticas. Esta es la última clase, vamos a llamarle nueva, que es la conjunción de todos los conceptos que ya habíamos tenido antes. Y a partir de la clase que viene comienzan las prácticas. ¿En qué van a consistir las prácticas? Les voy a mostrar o les voy a aclarar un poquitito. Los primeros 8. Sí. Uma dúvida só. Vai continuar sendo de quarta-feira, mesmo horário? Porque tem gente que marcou, tem prática nesse mesmo horário. No sé qué pasó ahí, chicos. A mí me llamaron para preguntar si es que diagnóstico seguía en el mismo horario. Y claro que sigue en el mismo horario. Yo no tengo otro horario para darles la práctica, mucho menos si va a ser presencial. Si va a ser presencial, a partir de diciembre, yo necesito que sea en el mismo horario. Ayer me llamaron y me preguntaron, y yo les dije que sí, que vamos a seguir teniendo clases. A menos que me suspendan ya las clases de diagnóstico, la verdad que no sé, nadie me dijo nada al respecto, pero hasta ahora se siguen manteniendo los miércoles, ¿sí? Tranquilo, prof. Obrigado. Bueno, los primeros 8. A ver. Ahí. 4, 5, 6, 7, 8. Hasta Cintia. Mañana, el miércoles que viene, hasta la doctora Cintia, vamos a empezar con nuestro repaso. En el repaso yo les dije que yo no iba a hablar. Van a ser ustedes los que van a hablar. Sobre tórax, diferentes patologías de tórax, y me van a exponer. Me van a decir, este está el estudio, en esto se ve tanto y en esto se ve tanto, doctora, y esto es el diagnóstico. Vamos a empezar así el repaso. A medida que ustedes vayan exponiendo, yo les voy a decir, sí, eso es así, eso no es así, y voy a ir haciendo preguntas. Es un repaso, no tiene nota, no tiene punto. Y me gustaría que participen, por favor, porque de esa forma va a ser la que vamos a empezar a repasar desde cero. Toditas las patologías desde cero hasta nuestro final de año. Ustedes pueden usar las tomografías que calculo que todos tienen, las tomografías que yo les había pasado, o pueden usar cualquier otra imagen, tomografía o radiografía, resonancia, lo que quieran usar, pero patologías del tórax, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con... Sí. É uma dúvida. Os primeiros 9 semana que vem vão ter que trazer, tipo, uma imagem, então, e explicar. Claro. Não é a senhora que vai pôr a imagem e a gente vai falar. No, quiero que ustedes agarren una imagen. Ustedes se familiaricen, ustedes practiquen lo que van a decir. Entendi. Gracias, prof. Bueno. Bien. Este fue un taller que yo había dado sobre lo que ustedes van a ver el año que viene cuando estén en el internado. ¿Qué pedir? ¿En qué momento pedir? Y cómo interpretar lo que están pidiendo. En la urgencia. En cualquier servicio de internación no se piden estudios innecesarios. Hay protocolos para trauma, hay protocolos para pacientes accidentados. No se piden estudios de forma innecesaria, no porque ingrese un paciente, qué sé yo, con una sospecha de infarto,
el paciente ya tenga que hacerse radiografía de tórax AP y lateral, tomografía de cráneo sin contraste, radiografía AP de pelvis. No, no es así, porque se están malgastando recursos del hospital que cuesta conseguir. Entonces, hay que saber qué pedir, cuándo pedir, de acuerdo a los síntomas que va presentando nuestro paciente. Y qué mirar. Ustedes ya saben lo que tienen que mirar, de acuerdo a la sintomatología que presenta nuestro paciente. Ustedes ya saben también qué pedir. Nada más que vamos a afianzar. Y acuérdense, el cerebro o el ojo solamente ve y busca lo que conoce. Si no conoce, no va a entender lo que está viendo. Ustedes ya acumularon un conocimiento de ¿cuánto? 6 meses más o menos. Entonces, el conocimiento ustedes ya lo tienen. Ahora hay que aprender a poner en práctica ese conocimiento. Densidades. Acuérdense, densidades radiológicas, radiolúcido y radioopaco. Radiolúcido es lo negro y radioopaco es todo lo que se ve de un color blanco, sea este muy intenso o no tan intenso. Eso depende muchísimo de qué es lo que estamos viendo. Y fíjense qué básicas son las cosas que yo les puedo llegar a preguntar en el momento del examen. Un metal. ¿Cómo ustedes van a referir un metal en una radiografía? Por ejemplo, da un efecto de artefacto en una tomografía, sí, pero en una radiografía yo pregunté. ¿Cómo ustedes van a referir el color de un metal en una radiografía? Radiopaco. Radioopaco, hiperdenso es Hiperdenso en é na tomografía. Exactamente. ¿Vieron cómo hay que, uno, deglutir? O sea, antes de deglutir hay que masticar la pregunta que se hace. Yo le pregunté en radiografía. En radiografía es radioopaco. La grasa, ¿cómo se observa en una radiografía? La grasa. Raio transparente. ¿Cómo es el término de eso en una radiografía? Radiolúcido. Radiolúcido. Radiolúcido, claro, é tomografia, é verdade, confundi, desculpa, profe. ¿Vieron cómo tenemos que sacudir esa computadora para empezar a ver cosas súper básicas? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a ver cosas súper básicas para llegar de nuevo a donde estamos hoy día, que son diagnósticos, porque yo sé que ustedes ya me saben diagnosticar, pero hay que mover un poco el avispero de vuelta, ¿sí? Bien, tomografía, ¿cómo se describe una grasa en una tomografía? ¿Cuál es la terminología que se utiliza para describir grasa? Material hipodenso. Hipodenso, claro. Esta es la grasa. Esto es grasa. Esto es músculo. Ahora, si yo les digo, ¿cómo van a describir el músculo con respecto a la grasa en esa tomografía? O músculo é hiperdenso com relação à grasa. Sí, señores. Claro, el músculo tiene una densidad mucho mayor, es más hiperdenso que la grasa. Ahora, músculo con respecto al riñón. En esa tomografía. O músculo é hipodenso com respeito ao riñón e hiperdenso com respeito à grasa. Perfecto. Se dan cuenta que cuando ustedes hacen una relación, una comparación, las densidades cambian. El músculo es hipodenso porque tiene una coloración mucho más grisácea de lo que es el riñón. Pero cuando comparamos con la grasa, no, tiene una densidad un poco mayor, ¿sí?
En este caso tenemos un contraste oral y tenemos contraste endovenoso. Y ya ahí les voy a empezar a preguntar, ¿cuáles son las estructuras que tienen que tener en cuenta para decir que la tomografía tiene contraste endovenoso? Riñón, aorta, ahí la cava más o menos está empezando a teñirse, se tiñe. Y para que sea intestinal, o sea, contraste oral, acá tenemos el estómago y el duodeno que está teñido, ¿sí? Los nombres son diferentes en radiografía y los nombres son diferentes en tomografía, por más de que sean las mismas estructuras. En una tomografía el metal se ve hiperdenso y da una imagen de artefacto. En una radiografía va a ser radio opaco y no produce efecto de artefacto, ¿sí? Bien. Hiperintenso, hipointenso, ¿en qué estudio utilizábamos? Eu tenho uma dúvida aqui, rapidão, a imagem anterior. Só para lembrar aqui, rapidão. Essa está na fase mista, na fase tanto arterial, nas duas fases, arterial y venosa, no caso, só para lembrar. En fase venosa. Esto está en fase venosa. Fíjate cómo el riñón se tiñe de forma uniforme por completo. Eso significa que ya está en una fase venosa, ¿sí? Então, gracias. ¿Otra pregunta? Bien, en una resonancia... no era esa la pregunta. Hipointenso, hiperintenso. ¿En qué estudio se utilizaba? En una resonancia, exactamente. En la ecografía, la grasa, ¿cómo se describe? ¿Cómo se describía la grasa en una... ¿Cómo? Se não me engano, ela é hipercóica, a graça. Qual que é ultrassom, não? En Na ecografía. ressonância, perdão. Você está falando de ressonância ou ecografia? Ecografía, la grasa, ¿cómo se ve en una ecografía? Eu não lembro se é hipoecóico. Hipoecoico, bien. ¿Cómo se ve, a ver, las estructuras vasculares dentro del hígado en una ecografía? ¿Cómo se ve el endometrio en una ecografía? Hiperecóico. El endometrio hiperecoico, al igual que las estructuras vasculares del hígado. Entonces, si ustedes tienen en la cabeza una ecografía transvaginal, si ustedes tienen y saben cómo se ve una ecografía hepática, abdominal, ustedes van a saber referir cómo se ven esas estructuras, ¿sí? Bien, contraste. ¿Cuándo usamos contraste? En estas imágenes que yo les fui poniendo, que son las del libro que ustedes tienen, describe en qué momento usar y en qué momento no usar contraste. Ustedes saben, y ya creo que por ósmosis ya tienen bien clarito, que para estadificación de un cáncer ya diagnosticado, se usa en algunas ocasiones contraste oral solamente, en otras contraste endovenoso solamente y en otras contraste oral y endovenoso. Por ejemplo, para estadificar un sarcoma, un osteosarcoma, ¿cuál es la vía de administración del contraste que van a utilizar? Endovenoso. Endovenoso, bien. Cuando quieren estadificar un cáncer gástrico, ¿cuál es la vía de contraste que van a utilizar? Oral. Solamente oral. Endovenoso também. Não. Endovenoso Oral y também. endovenoso. Dois. ¿Por qué oral? Porque tienen que ver el estómago. ¿Y por qué endovenoso? Porque el estómago hace metástasis al hígado, al pulmón, que solamente se contrastan con un contraste justamente endovenoso. Bien, generalmente se utiliza contraste endovenoso. Tromboembolismo pulmonar nosotros no dimos mucho, TEP no llegamos a dar. Fíjense, esto sí dimos, mediastino.
Tumores mediastinales, contraste endovenoso. Aneurismas, dimos, en abdomen agudo, contraste endovenoso. Traumatismos, esa es una premisa que hoy vamos a ver. Paciente con trauma abdominal cerrado, estable, para evaluar daños de órganos macizos y órganos huecos. Se mete contraste. Traumatismo abdominal para hacer diagnóstico o para graduar daños hepáticos, esplénicos, renales, y para hacer seguimiento se utiliza contraste. Trauma abdominal, el gold estándar es estudio contrastado, excepto en cráneo. Cráneo no. Paciente ingresa con, qué sé yo, otorraquia, líquido cefalorraquídeo por conducto auditivo, o entra con ojos de mapache o con el signo de Battle, háganle una tomo simple. La sangre es el contraste natural del cuerpo, ¿sí? En abdomen no. Metástasis. Sabemos que no solamente metástasis de pleura, metástasis de todo. Para eso se usa contraste endovenoso. A ver, ¿qué otra cosa fue? Cuando... Doutora, no trauma de abdômen é contraste oral e endovenoso ou só endovenoso? Cuando ustedes quieren hacer el seguimiento de una víscera maciza endovenoso, cuando quieren ver si de por ahí hay alguna perforación de víscera hueca y no es muy claro con una radiografía simple de abdomen, ustedes pueden meter también contraste oral, siempre y cuando sea hidrosoluble, ¿sí? Si no es hidrosoluble, ustedes le van a matar al paciente de una peritonitis. ¿Estamos? Por eso tienen que conocer también de contrastes, ¿sí? Tá bom, obrigada. Bien, a ver. Acá, neumotórax, neumomediastino. Neumotórax nosotros vimos que hacemos el diagnóstico con una radiografía simple. Por supuesto, esta tiene que ser la premisa principal. Paciente que tiene insuficiencia renal, paciente que tiene urea y creatinina por encima del valor normal, urea mayor a 40 y creatinina mayor a 1, es un dosaje que se hace en sangre. Nunca jamás administren contraste a un paciente con insuficiencia renal, por más de que quieran estadificar un cáncer. No, hay formas de estadificar. No son las mejores condiciones, pero bueno, se hace. Cuando el paciente no puede ser sometido a la administración de contraste. Alergias, evidentemente, para que pueda un paciente ser sometido a la administración de contraste necesita la evaluación de un alergólogo. Sí o sí. Si el alergólogo contraindica la administración de contraste, pues no se hace. Se hace una buena ecografía abdominal para ver el hígado y se hace una tomografía simple de tórax para ver si es que hay o no metástasis. No es lo correcto, no es lo adecuado y no, pero si el paciente no puede ser sometido a la administración del contraste y no queda de otra que hacer eso, ¿sí? Eso es con respecto a tórax, abdomen y pelvis. ¿Cuándo utilizamos contraste? Masas, estadificación, seguimiento de tumores malignos. Tumores es contraste. No me evalúen un paciente con tumor sin un estudio contrastado porque no sirve de nada. No sirve de nada. Traumatismos. El gol estándar de los pacientes con traumatismos estables. Acuérdense, por supuesto, ese paciente que entra chocado, que entra luego con la víscera en la mano, así viene con su colon en la mano. Evidentemente no hay tiempo y no hay paciente para administrarle contraste. Hay pacientes que ya están en sala, por ejemplo, se hicieron su EcoFast, que la EcoFast es un estudio que toda urgencia tiene que tener. Hay líquido en cavidad, pero no es abundante, no irrita mucho al paciente. Ese es el paciente óptimo para administrarle contraste y ver si ese líquido en cavidad es de hígado, vaso, riñón. Porque hay grados del trauma de hígado, de vaso y de riñón.
que no son quirúrgicos. Y ustedes ya lo vieron el año pasado, ¿sí? A ver, ¿en dónde más podemos utilizar contraste en la región abdominal? Un ratito. Bien. Aneurismas, por supuesto. Cuando hay un hallazgo casual de aneurisma, el acto siguiente es ver, estadificar realmente si es que es o no un aneurisma, y es ahí donde utilizamos un contraste, ¿sí? Por vía oral, la mayor parte de los casos de dolor abdominal no traumático, enfermedad inflamatoria intestinal. En esos casos se utiliza más que nada la colonoscopía, pero ustedes se acordarán que nosotros vimos el tránsito intestinal, el colon por enema, y sin ningún problema diagnosticábamos Crohn, colitis ulcerosa, por los signos radiológicos contrastados, ¿sí? Perforación intestinal, incluyendo las fístulas. ¿Se usa contraste? Sí, se usa contraste hidrosoluble. No se utiliza cualquier contraste porque si no el paciente va a sufrir las consecuencias. Acá está en donde ustedes tienen que utilizar contraste, ¿sí? ¿Qué debo pedir? Tenemos que saber qué pedir. En algún momento, alguna vez, cuando me presentaron un paciente en la urgencia en el hospital regional, no me acuerdo el motivo por el cual entró. Creo que era un tumor abdominal, si mal no recuerdo. Cuando yo llegué, el paciente tenía radiografía de tórax, tenía tomografía simple de abdomen, tenía electrocardiograma, tenía un montón de cosas innecesarias desde todo punto de vista. Y yo pregunté, ¿y por qué se le hizo una radiografía de tórax a este paciente si yo todavía no lo vi, yo todavía no pedí? Porque es protocolo, doctora. No, el paciente no necesita ser irradiado de forma innecesaria. No existe protocolo para irradiar de forma innecesaria al paciente. Ustedes tienen que saber qué pedir. Vamos a ver. Dolor abdominal. Radiografía, fíjense, tenemos radiografía, tenemos ecografía y tenemos tomografía. ¿Cuándo vamos a pedir una radiografía simple de abdomen de pie? ¿Cuál es el gol estándar? Radiografía simple de abdomen de pie. Abdômen agudo, obstrução intestinal. Abdomen agudo, claro, abdomen agudo, distensión abdominal, cuadro de probable peritonitis, distensión, abdomen agudo. Ahí se pide dolor abdominal. Las radiografías simples no aportan mucho dato en otras patologías. Cuando hay perforación de víscera hueca, cuando el paciente está así distendido, doloroso su abdomen, la radiografía es el que da diagnóstico. Ahí sí, la radiografía aporta datos importantísimos. Con una radiografía, yo ya puedo meter a mi paciente a quirófano. ¿Qué traducción imagenológica tiene que tener mi radiografía para que yo diga, este paciente va a quirófano ahora? Obstrução intestinal. ¿Y cómo se ve una obstrucción intestinal en una Pilas de radiografía? moeda. Signo pilas de moneda. Vesícula biliar com A, que é pneumobilia. Neumobilia, perfecto. ¿Qué más? Signo de café, grão de café, que é de volvulo, talvez, do sigmoide. Vólvulo também. El vólvulo, signo, sí, se ve en en granos de café, se dice, ¿sí? Después. A Pomper e alas de gaivota. Claro, Poupar, alas de gaviota, Leo Rigler, son toditas traducciones radiológicas de un abdomen agudo. Entonces, dolor abdominal, abdomen agudo, radiografía, punto. Ecografía, vamos a ver, fíjense, ecografía es el gol estándar en qué, o sea, no gol estándar, pero es el estudio inicial, cómo nosotros empezamos a afrontar patologías hepáticas y de vía biliar.
patologías hepáticas de vía biliar, estudio de la pelvis de la mujer. Ecografía era lo único que nosotros vimos cuando vimos útero, ovario, endometrio. ¿Qué más? Ascitis, que vendría a ser hígado nomás de vuelta. Y, a ver, aneurismas. Puede ser también detección de aneurismas, ¿sí? Pero más se utiliza la tomografía en esos casos. Hígado. Todo lo que es hígado, vía biliar, ascitis y la mujer. Todo lo que son órganos sexuales internos de la mujer es ecografía, ¿sí? Podemos agregarle acá en ecografía urinaria, vías urinarias. Vías urinarias. ¿Se acordarán ustedes que ese dolor tipo cólico que irradia desde fosa lumbar hasta región de inguinal, migratorio, intenso, súper intenso, o hematuria? El primer estudio que nosotros utilizábamos era ecografía renal y de vías urinarias para evaluar chorro miccional corto en el varón o dificultad para la micción en el varón. Utilizábamos una ecografía vesicoprostática con residuo postmiccional. Entonces, para vías urinarias, síntomas urinarios, la ecografía también es el primer estudio que utilizamos. No es el gol estándar, pero sí es el primer estudio con el cual ya podemos tener todos los datos que nosotros necesitamos. Tomografía, por supuesto. ¿Cuántas veces yo le dije que la tomografía es de elección para prácticamente todo? Es de elección para prácticamente todo, ¿sí? Abdominales, traumatismos, para estadificación. Entonces, dependiendo de la sintomatología que mi paciente presente, yo tengo opciones de estudios a pedir. Voy desde los más básicos a lo más complejo, ¿sí? Estas son tablitas, por ejemplo, que ustedes pueden llegar a tener en un cuadernito pegada, y en el momento de cuando las papas queman en la urgencia, en un principio esto les va a ayudar muchísimo. Después ustedes ya van a tener práctica y ya no van a necesitar de esto. Pero no es un mal ayudante que tengan un copiatín. Bien, y esta fue una colaboración que yo pedí a mis colegas que están el día a día con esto. Los colegas que ustedes ven ahí, urgencias de trauma. No solamente trauma abdominales, sino también lesión de partes blandas que incluyen los huesitos, ¿sí? Bien, vamos a ver casos clínicos, porque esto es lo que ustedes van a ver el día a día. Así se van a presentar los pacientes que ustedes van a ver. Vamos a empezar un poquitito. Paciente de sexo masculino, 20 años de edad, traído al servicio de urgencias por bomberos. Quiere decir que el paciente ya no estaba en condiciones para venir por propios medios. Antecedente de accidente vehículo motor. Hace 20 minutos aproximadamente ocurrió. Choque frontal, moto con moto. Paciente sin casco. Este es el pan de cada día, de todas las urgencias, no solamente del hospital regional. Al examen, Kenton-Leopard, exactamente. Ese es el síndrome de Kenton-Leopard. Así mismo, tal cual. Y es increíble cómo ese síndrome no se extingue con el tiempo, sino que aumenta cada vez más. Bien. Al examen físico, ¿qué es lo que tiene el paciente? Evidentemente, si el prójimo no tenía casco cuando chocó de frente, y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que una moto choque de frente con otra moto? Pues bien, ocurre. El paciente evidentemente tenía alteración del sensorio. El Glasgow estaba deteriorado, significa eso. Deformidad maxilofacial. Tenía los pómulos o el hueso malar hundido, tenía la mandíbula fuera de lugar. Deformidad maxilofacial. Tenía el signo de Battle y el ojo de mapache. El signo de Battle, se acordarán ustedes que era el hematoma mastoideo, y el ojo de mapache era el hematoma periorbitario.
ambos, miren, junten con el hemotímpano. ¿Esto es signo de qué? Lesões de base de Estás crânio. no crânio. Señores, ¿qué es la base de cráneo? ¿Se acordarán ustedes que vimos en tomografía? ¿Qué es la base de cráneo? Tem o esfenoide, o etmoide, o vômero, ali, seria Detrás de eso, ¿cuál era el huesito que Temporal. parecía que tenía? Ese. ¿Cuál era? Temporal. La porción petrosa del hueso temporal. Sí. Ahí está la base de cráneo. La base de cráneo no está acá. Acá está el orificio magno, está el atlas, que es la primera vértebra cervical. La base de cráneo está más o menos a este nivel. Acá está por dentro, por supuesto, ¿sí? Entonces, todo esto son signos de fractura de base de cráneo. Aparte de todo eso que el paciente tenía por no usar casco, tiene una deformidad en el miembro superior izquierdo, y impresiona fractura expuesta de húmero. Santo Cristo, todo lo que hay que hacer en este paciente. Por supuesto, lo que primero hay que hacer, y ustedes vieron en el curso de ATLS, es salvar la vida, salvar el órgano y por último salvar la función. En este paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Correr, ayudarle. ¿De qué forma? Si bien el paciente tiene todos los problemas acá, arriba, y evidentemente también traumatismos en las extremidades, tuvo un accidente. Entonces no podemos descartar, no podemos dejar de lado ciertas cosas. Lo que sí es rutinario en un paciente con accidente vehículo motor, sea cual fuere el mecanismo de producción de la lesión, y jamás se tienen que olvidar de esto. Radiografía cervical lateral. La radiografía cervical lateral. Tórax postero-anterior y pelvis antero-posterior. Esa es una triada rutinaria en pacientes con accidente vehículo motor. Siempre, chicos, en este paciente que tiene una deformidad importante de la región maxilofacial, hagamos una tomografía de cráneo facial y abarquemos ya cervical en la tomografía de cráneo. Esta triada que ustedes ven acá, pedimos en pacientes donde solamente requieran de radiografía. Por ejemplo, caída de propia altura, en choques de no tanta intensidad, donde no hay tanta fuerza, ahí pedimos radiografía. Pero nuestro paciente tiene una deformidad craneofacial importante. Pidamos una tomografía de cráneo y abarquemos cervical. Esta es la triada que hay que pedir. Si el paciente, como es en el caso nuestro, tiene una deformidad de miembros, acuérdense siempre de pedir 2 incidencias en miembros. Siempre 2 incidencias en miembros. En este caso, del miembro superior, AP y lateral. Y también del miembro opuesto que está sano, por favor. Siempre yo les dije eso, ¿sí? Si el paciente, en este caso, en el caso de nuestro paciente no es, porque él no tenía deformidad de mano ni de pie. En mano y en pie es AP y oblicua. Acuérdense de eso. En mano no es lateral, es oblicua lo que se pide. Fíjense, nuestro paciente sí tenía un deterioro del Glasgow. Con mayor razón a nuestro paciente le tenemos que hacer una tomografía de cráneo simple. Paciente con deterioro de la conciencia no se hace contrastada, se hace simple. Y se aprovecha y se pide tomografía de cráneo y cervical. ¿Estamos?
En este caso, en nuestro paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la radiografía de los miembros, del miembro superior, AP lateral, izquierdo y derecho. Vamos a hacerle una tomografía de cráneo simple, de cráneo y cervical. Cuando le hacemos de cráneo ya viene maxilofacial y vamos a pedir la de cervical también. Vamos a hacerle una radiografía de tórax y la pelvis. También le vamos a evaluar a este paciente, ¿sí? En el caso, en nuestro paciente tiene accidente, o sea, lesión acá. El abdomen está totalmente indefenso. De todas formas, jamás podemos dejar de hacer EcoFast. Es un paciente con un accidente vehiculomotor. Independientemente de que los mayores problemas que nuestro paciente presente sean acá, maxilofacial, tenemos que evaluar abdomen por lo menos con una ecografía, mientras se le hidrata, mientras se le saca la ropa, mientras se le limpia la fractura expuesta, mientras se le venda, alguien ya tiene que estar ahí con el ecógrafo mirando los 5 espacios. ¿Cuáles eran los 5 espacios? Morrison, espleno renal, Douglas, pericardio y pleura. Esos son los espacios que hay que mirar. Entonces, en nuestro paciente se le va a hacer la tomografía de cráneo y cervical, porque es ahí donde tiene la mayor parte de los síntomas. Acuérdense que con la tomografía ya se puede hacer radiografías también. Entonces le vamos a hacer una radiografía de tórax y una de pelvis. Y le vamos a hacer las radiografías de los miembros a nuestro paciente. Sí o sí tenemos que hacer radiografía de miembros. No porque nuestro paciente tenga un Glasgow deteriorado, se le intuba si hace falta. No importa, pero se le hace la radiografía de los miembros. El paciente no puede estar con su fractura expuesta y no ver si es que solamente la exposición es la parte afecta o hay otras fracturas más asociadas. Hay que hacer. Y una ecografía abdominal para mirar líquido libre en cavidad, ¿sí? No tenemos ecografía, no hay ecógrafo. Y si hay ecógrafo, no hay nadie que sepa utilizar el ecógrafo. Pues bien, ya que el paciente va a ir a tomografía para hacerse la de cráneo y cervical, y háganle un barrido completo, simple. Tórax, abdomen y pelvis. Si no tienen EcoFast, por favor, no irradiemos de forma innecesaria al paciente si no lo necesita, ¿sí? Bien, ya sabemos lo que es un tórax sano y un tórax patológico. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente con tórax patológico? Derrame pleural. ¿Derrame pleural de qué lado y de qué grado? Lado esquerdo, grau. Grado 2. Lado izquierdo, grado 2. Perfecto. ¿Cuál es el signo patognomónico que se observa en una radiografía que nos da el diagnóstico de derrame pleural? Curva de Demasó. La curva de Damaso, el líquido, ¿cómo se ve en una radiografía? Radio opaco. ¿Y en una ecografía? Hipoecoico. Hipoecoico. ¿Y la sangre cómo se ve en una tomografía de cráneo? Hiperdenso. Hiperdenso. ¿Y cómo se ve el líquido acítico en una tomografía? Líquido acítico, tomografía hipodenso. ¿Se dan cuenta cómo los líquidos tienen colores diferentes y se nombran de forma diferente de acuerdo al estudio que vamos viendo? Y ustedes ya me manejan ese concepto y me parece maravilloso, ¿sí? Aparte del derrame pleural izquierdo que tiene nuestro paciente, ¿qué más tiene? Un dreno torácico. Sí, señores, tiene un tubo tremendo acá que casi le drena la tráquea. Dicho sea de paso. E ele tem enfisema subcutâneo também, né? Tiene enfisema subcutáneo también acá. Perfecto. Evidentemente nuestro paciente tuvo una fractura costal. Tuvo una solución de continuidad de la pleura visceral con la pleura parietal
Por eso es que hay enfisema subcutáneo y aparte tuvo un derrame pleural que probablemente sea un hemotórax, por eso es que tiene el tubo de drenaje pleural, ¿sí? Perfecto, bien. ¿Cuál es el tórax patológico? ¿El 1 o el 2? 2. El 2. ¿Qué patología tiene nuestro paciente? Pneumotórax. Pneumotórax. Grado 3. 3. Grau 3. ¿Qué más Yo falta? Porque si usted me dice neumotórax grado 3, yo voy a estar con mi tubo así. ¿Y dónde pongo el tubo? ¿Dónde está el O neumotórax? hemitórax direito. Ah, É o bueno. Sí. pneumotórax grau 3 e hemitórax direito. Esa es una respuesta completa. Perfecto. Porque si ustedes me dicen neumotórax, está maravilloso. Saben identificar. Y después, ¿y qué hacemos con su neumotórax? ¿Dónde está su neumotórax? Entonces tienen que saber graduar, porque un neumo grado 1 muchas veces no necesita un tubo de drenaje pleural. Ya hicimos un neumotórax una vez con un jefe punzando un tumor mediastinal. Se hizo un neumogrado 1 y el paciente hizo sus ejercicios respiratorios y no necesitó tubo. Entonces, por experiencia les digo que es importante graduar el neumotórax. Y ustedes ya saben graduar, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de este neumotórax? ¿Alguien sabe decirme qué tipo de neumotórax es? Provavelmente foi espontâneo por uma blema, talvez. Doctor, no te escuché, ¿qué? Pneumotórax espontâneo, porque não há Sí, fratura. señor. ¿Por qué? Decime por qué. Porque não há fratura, Não é solução de continuidade Não é solução de continuidade na pleura visceral Bien. retal. Pode ser aí Bien. isso pode levar um pneumotórax hipertensivo. Hay un dato, súper bien todo lo que dijeron, no hay enfisema, no hay solución de continuidad, no se ve fractura costal, bien, pero hay otra estructura ahí en la radiografía que nos dice que hay una hipertensión ahí en esa cavidad. Deslocamento Desviação da tráquea. mediastino, contralateral. Desviação da tráquea para o lado contrário. Perfecto, desviación de nuestra línea media hacia el lado opuesto. Eso nos dice que hay cierta presión que está empujando las estructuras de nuestro mediastino. Perfecto. Bien. Uf, ¿qué tengo acá? Aparte de ser una radiografía no muy buena, ¿cierto? ¿Qué tengo? Que es evidente. Fratura. Sí, señor. ¿De qué? ¿Cuáles? Atrás. ¿De qué arco costal? Derecho. De la caja torácica derecha, sí, pero ¿de qué arco costal? Terceiro, quarto e quinto. Será que terceiro, quarto, quinto e sexto? 3, cuarto, tercero, cuarto, quinto. Sí, el sexto no se ve mucho. Bien. ¿Anterior o posterior? Cara, aqui é muito ruim essa imagem, aqui não dá para ver direito. Acho posterior. Acho que é posterior. Posterior. Você tá falando aqui, dando a volta. Inclinação. Posterior, perfecto. Arco costal posterior. ¿Qué más se ve? Hay algo ahí que yo estoy viendo que acompaña a las fracturas costales. Essa imagem, como fala, tá mais escuro aqui no centro. Esto probablemente sea artefacto de la mala radiografía nada más, pero hay alguito que ahí me dice que hay algo más aparte de esas fracturas. Deve ser o diafragma levantado aqui, uma ponta aqui. Por ahí va.
líquido. No es diafragma, es líquido. Fíjate, te voy a borrar de vuelta. Fíjate cómo se ve el líquido acá. Ahí, ese es nuestro líquido. Acá está nuestro diafragma. Y todo esto que está acá es líquido. Borramento do seno costofrénico. Sí, señor, borramiento del seno costofrénico. No hay una curva de Damaso evidente, como habíamos visto en la imagen anterior, no, pero está borrado nuestro seno costofrénico, ¿sí? Eso es igual a derrame pleural. Probablemente asociado a estas fracturas costales posteriores, tenemos un hemotórax. No necesita tubo ni nada, pero en el contexto podemos decir que es hemo. Con una radiografía podemos identificar si es líquido, qué sé yo, linfático o citrino o hemotórax. No se puede. Con una radiografía no. Lo que nosotros vamos a identificar es el líquido. Grado 2 o grado 3 amerita tubo. Y ahí vamos a ver las características del líquido, ¿sí? Bien. Pelvis. Doutor, uma dúvida. Senhor. Só voltando, você não precisa voltar naquela imagem anterior, não. Só uma dúvida que veio aqui. Para me ter desviação da tráquea do mediastino, nem sempre tem que ser um neumotórax a tensão, né? No solamente, doctor. No, claro que no. Es más frecuente en un hemotórax a tensión. ¿Por qué? Porque la cavidad torácica está sometida a mucha presión. Si vos tenés una solución de continuidad de tu pleura visceral con la parietal, el aire entra y sale. No se acumula tanta presión dentro de tu caja torácica, entonces hay muy pocas probabilidades de que tu mediastino se desvíe. Cuando hay mucha presión dentro de la caja torácica porque el aire del pulmón salió, pero no hay una solución de continuidad con el aire exterior, ahí sí la presión es mucho más, entonces ahí sí va hacia el lado opuesto tu mediastino, ¿sí? Obrigado. ¿En qué otra situación también el mediastino se desvía y no necesariamente por aire? Telectasia. Atelectasia. ¿Atelectasia se desvía hacia dónde? Mesmo lado. Lateral. Lado Hacia da el mismo lado. ¿Hacia el lado opuesto? O hemotórax massivo também pode ser. Sí, señor, derrame pleural masivo, hemotórax masivo, claro, que desvía totalmente al otro lado. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver nuestro tórax? Opaco. Radio opaco, radio opaquísimo. Perfecto. E pneumonectomia também. ¿En dónde? ¿En qué? Neumonectomías. Seria no caso. Se va a ver también todo radio opaco. Sí, señor. Perfecto, porque ya no hay pulmón, entonces todo es absorbido por las estructuras musculares y óseas. Muy bien. Bueno, chiquillos, vamos a tomarnos 5 minutos, vamos a traer un café y volvemos con nuestro repaso de las otras partes del cuerpo, ¿sí? Graças. Bueno, Professor. graças. Chicos, para poder terminar. Bueno, diastasis de pelvis. Diastasis de pelvis es cuando la sínfisis se separa. No necesariamente se asocia a fracturas, no. Se separan los ligamentos, se separan todos los tendones que mantienen sujetas estas estructuras y se distancia una de otra. Estas diastasis de pelvis pueden llegar a producir un shock tan importante
que lleva al óbito del paciente. ¿En quiénes tenemos que asociar o en quiénes tenemos que sospechar una diastasis de pelvis? O, fíjense lo que es esto, la fractura tremenda de pelvis que tiene nuestro paciente, en aquellos que tienen hematomas en la región del hipogastrio, en aquellos que tienen hematomas escrotales, hematomas del labio mayor, de la región del pubis. Acuérdense, una radiografía de pelvis AP entra dentro del protocolo de un accidente vehículo-motor, de caída de propia altura o de caída de altura con mayor razón, porque el paciente generalmente suele caer con los pies y ahí toda la fuerza se traduce en la región de la pelvis. Paciente que tiene signos relacionados con fractura de pelvis o diastasis de pelvis no se sonda hasta que no se corrobore que no haya un estallido vesical, una rotura vesical, una rotura de la uretra del paciente. Para el efecto se hace una uretrocistografía. Ustedes también ya saben cómo hacer eso. Se le introduce un poco la sonda vesical al paciente en el glande y se manda contraste y se saca una radiografía. No vayan a sondar un paciente que tiene, por favor, signos de fractura de pelvis antes de corroborar la integridad de la vejiga, por favor. Acuérdense lo que nosotros vimos. Las roturas vesicales ocurren. Fíjense acá como hay una fractura pélvica tremenda. Acá ya tenemos un globo vesical. Fíjense, esa es la sonda y este es el globo vesical tremendo. Pero las fracturas de pelvis generalmente se asocian. Fíjense lo que es acá. Tremenda fractura de todo el hueso ilíaco. No vayan a sondar un paciente sin antes corroborar la integridad de la vejiga, por favor. Ya saben cómo hacer. En la parte del protocolo corresponde a una radiografía anteroposterior de pelvis. Si es que ustedes antes de hacer esa radiografía ya se percatan de lesiones en la región del pubis, de la pelvis, en el escroto, pongan un poco de contraste antes de hacer la radiografía y después llévenle. Entonces, una simple radiografía AP de pelvis se convierte en una uretrocistografía que es mucho más diagnóstica, ¿sí? En nuestro paciente no hizo falta que hagamos eso porque, bueno, la uretrocistografía, sí la radiografía de pelvis antero-posterior, porque en la historia clínica no se mencionó que el paciente tenga algún hematoma o algún signo relacionado con una fractura de pelvis, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que ustedes hagan una radiografía lateral cervical que forma parte de nuestro protocolo? Por lo siguiente, este es el paciente 1 y este es el paciente 2. Nosotros vimos en lo que es artrosis cuál es o cómo se ven los espacios articulares entre un cuerpo vertebral y otro, entre una apófisis y otra. Sabemos lo que es un cuerpo vertebral, sabemos la forma que tiene que tener un cuerpo vertebral. Cuando hay fragmentos despedidos del cuerpo vertebral, nosotros podemos hacer ya el diagnóstico de una fractura cervical. Por supuesto, todos los pacientes que vienen, ya sea traído por tercero, traído por ambulancia, por enfermeros, por bomberos, siempre van a llegar con collarín cervical. Ustedes nunca le tienen que sacar ese collarín cervical sin antes descartar una fractura. El bombero les va a pedir su collarín cervical. Ustedes tienen que cambiar el del bombero por el que ustedes tienen que tener en su servicio. En el caso del que el bombero les pida, porque normalmente les suele pedir el collarín y suelen pasarle a una camilla para que el bombero pueda llevar su tabla, porque no es del hospital. Pero cambien un collarín por otro. No le dejen al paciente sin collarín, por favor, ¿sí?
No se pide antero-posterior, se pide lateral. Y acá tenemos las posiciones en que pedimos... Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser meio besta, não sei, mas para fazer a radiografia, ele vai fazer a radiografia com o colarinho, se não tira o colarinho para fazer a radiografia. Ou lá ele vai... Se hace con... Sí, porque el collarín suele ser generalmente, tiene sus varillas, pero suele ser de goma, y se ve como una, así, exactamente se ve como partes blandas, pero no opaca las estructuras óseas. Para nada, ¿sí? Ah, entendi. Então não precisa tirar, então posso mandar direto e já fazer assim mesmo. Sí, señor. Se manda así, se saca solamente cuando se descarta una lesión de la columna. Gracias, profe. Bien, ya sabemos cómo describir fracturas, ya sabemos cómo describir los trazos fracturarios, ya sabemos decir si son o no desplazadas, si son o no conminutas, si son lineales, si son oblicuas, ya sabemos. Cuando vemos deformidad, cuando vemos el hueso expuesto, es más que evidente, no hay vuelta que dar. Se le limpia un poquitito al paciente, se le echa suero, se le tapa con venda, radiografía. Con radiografía en mano se le dice, doctor, al traumatólogo, doctor, tengo un paciente que tuvo un accidente vehiculomotor, tiene una fractura expuesta en la porción distal del húmero, la fractura o no expuesta, depende del caso, una fractura lineal, desplazada. Ustedes tienen que saber qué hacer con ese paciente que viene. Si el paciente viene, en este caso es evidente, en este y en este que no es expuesta la fractura. Sí tiene un tremendo hematoma, edema de partes blandas, pero no está expuesta. Pero va a venir con deformidad y va a venir con dolor. Llévenle a radiografía, háganle una AP y una oblicua y después llámenle al traumatólogo. No esperen que el traumatólogo venga, le evalúe y ahí diga, bueno, pídanle una radiografía. Se pierde mucho tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Cuanto más manos y más cerebros haya en una urgencia, quiere decir que podemos pensar todos juntos mejor. Entonces, agilicemos el trabajo. Esta es una radiografía AP y esta es una oblicua de pie, ¿sí? Fíjense cómo tiene una ligera inclinación la que es oblicua para poder ver el calcáneo, por ejemplo. El hueso calcáneo no se ve en una radiografía AP. Entonces, son esas las incidencias que ustedes tienen que aprender a pedir. El radiólogo es el que se encarga de ubicar al paciente. Ustedes no ubican pacientes. Ustedes piden, hacen ecografía, pedidos de radiografía. Pero tienen que saber qué pedir, por favor. AP y oblicua de mano izquierda y derecha. Entonces, el imagenólogo, el radiólogo, les tiene que dar 4 placas. AP y oblicua de la mano izquierda y AP y oblicua de la mano derecha. Ustedes tienen que saber lo que tienen que recibir también de acuerdo a lo que ustedes pidieron. Descripción de las fracturas. Número de fracturas. Metacarpo, calcáneo, tibia, peroné. Dirección de la línea. Acuérdense, según el trazo fracturario. Fragmentos, relación entre los fragmentos, si está o no desplazada la fractura. Y por supuesto, finalmente, si es o no expuesta. Tienen que saber. Y acá están las terminologías que compete a cada una de las fracturas, ¿sí? Acá está un pequeño copiatín de qué es y de cómo ustedes van a ver las fracturas. Por ejemplo, interrupción abrupta de toda la cortical. Ustedes saben lo que es periósteo, lo que es cortical, ya saben eso. Periósteo generalmente van a ver cuando el hueso está cicatrizando. Cuando es una fractura aguda, ustedes van a ver solución de continuidad de la cortical, no el periósteo. Van a ver, por supuesto, cambios abruptos en un hueso normal, por eso es que tienen que pedir de las 2 manos, no solamente de la mano afecta, sino de la otra también, para que ustedes puedan comparar. ¿Qué más? Y bueno, lo que es obvio, zonas desplazadas que cambian su trayecto, irregularidad en los huesos, eso es lo que ustedes van a ver
Y esta es la forma en que ustedes tienen que describir las fracturas, ¿sí? Ya vimos hace una semana justamente transversal, oblicuas, espiraladas, las longitudinales, ya vimos todas estas. Todas estas fracturas son las que ustedes tienen que aprender a describir. ¿Cuál es el estudio principal que se le va a pedir al paciente para evaluar fracturas y que ya es suficiente? Raio-X. Radiografía, por supuesto, 2 incidencias de los 2 miembros, ¿sí? Bien, ¿qué dice acá? Cerebro. Cerebro. Cerebro es un órgano muy noble que se lesiona muy fácilmente en cualquier tipo de accidentes. ¿En qué casos vamos a pedir tomografía? ¿En qué casos resonancia? ¿En qué casos con contraste? ¿En qué casos sin contraste? Fíjense que la resonancia es el gol estándar. Nosotros habíamos dicho que la resonancia es el gol estándar en parénquima encefálico, en partes blandas. Partes blandas incluye músculo e incluye huesos. Resonancia, ¿dónde también vamos a pedir? En pelvis. Cáncer de cuello uterino, cáncer de recto inferior, pelvis, ¿sí? Para el resto, por supuesto, tomografía. Si no tenemos resonancia, chicos, no se queden, no tengo resonancia, no pido. No, pidan una tomografía. Pero ustedes tienen que saber el gol estándar. Fíjense, en todas esas patologías que no son tumorales, que no son expansivas, se pide resonancia, porque hay que ver la masa encefálica en sí, hay que ver con mayor detalle las circunvoluciones. Hidrocefalia, vértigo, alteraciones del estado mental. El Alzheimer se diagnostica con resonancia cuando hay una atrofia excesiva del parénquima, entre otros estudios que se hacen, ¿sí? Masas. Una tomografía con contraste suple perfectamente, pero el gol estándar es una resonancia con contraste. Fíjense que acá al lado de cada uno está si es con o sin contraste. Con contraste, y acá se puede poner con y sin contraste, ¿sí? Hemorragias, eventos agudos. Por supuesto, lo primero que se pide es una tomografía sin contraste. Siempre, siempre. Cefaleas, convulsiones. En el caso de que tengamos, chicos, pidamos resonancia. Si no hay, nosotros en el regional, por ejemplo, no tenemos. Viene un paciente convulsionando, entre que se le toma su glicemia, se le toma su presión, si se descarta eso rápido, tomógrafo. No se lleva al paciente a tomografía con una crisis, no. O sea, convulsionando no se lleva al paciente a tomógrafo ni a ningún estudio. Se le pone la medicación intramuscular, que la intramuscular es la más efectiva, la más rápida, para que el paciente pare su crisis. Se aseguran las vías respiratorias del paciente, que no se asfixie, que no mande el músculo de la lengua hacia la laringe y muera de asfixia finalmente. Pasa todo eso, mientras tanto uno ya tiene la medición de la glicemia, puede ser hipo o puede ser hiperglicemia la causa de la convulsión. Si se descarta eso, tomografía, por supuesto, rapidísimo. Si no hay, o sea, si hay resonancia, evidentemente resonancia. Para todas las patologías que son crónicas, cefaleas, por ejemplo, se hace resonancia porque es algo que ustedes pueden hacer un pedido y el paciente se va, quita su turno y se va y se hace su resonancia, ¿sí? Bueno, acá vemos las otras posibilidades y como otras posibilidades siempre vamos a encontrar de la resonancia, siempre va a ser una tomografía la otra posibilidad, siempre, ¿sí? Porque es en el caso de no tener resonancia se hace una tomografía. Y ya vimos las lesiones, tanto hemorrágicas como las lesiones isquémicas.
Esto es un ACV isquémico frontoparieto-occipital. Estas son impresión intraparenquimatosa. Esta es una epidural y esta es una subdural, ¿sí? Con una subgaleal también acá. No se ven soluciones de continuidad aparentemente de las estructuras óseas. Y ahí empieza el conocimiento que ustedes tienen a la hora de describir desvío o no de la línea media, compresión o no de las estructuras ventriculares, hiperdenso es sangre, hipodenso es isquemia o un sangrado crónico, dependiendo de los hallazgos que se anexan a estas lesiones hipodensas, ¿sí? Acá fíjense cómo hay una desviación importante, hay colapso del ventrículo, acá tenemos desviación de la línea media y así sucesivamente. Los eventos isquémicos, acuérdense que no producen tanta desviación porque es una necrosis, excepto si tiene edema. El edema también acompaña a un ACV isquémico. Esto es isquemia, porque desapareció el cerebro. No es que el cerebro está comprimido nada más por alguna estructura que está ocupando un espacio, como lo es un sangrado crónico. Esto no, esto destruyó el parénquima. Entonces es un evento isquémico. Bien, vamos a nuestro segundo caso clínico. Creo que son 3 casos clínicos lo que tenemos. Paciente de 45 años. Estanciero, trabaja en el campo, significa. Es traído en una ambulancia por antecedente de aplastamiento abdominal. El caballo o el paciente estaba practicando equitación y el caballo se le cayó encima. Hace 30 minutos ocurrió el accidente. Al examen físico el paciente presenta un abdomen distendido, doloroso, defensa, irritación. No hay solución de continuidad en el abdomen. Los signos vitales están estables y tampoco tiene alteración de la conciencia. Acá le podemos agregar que tiene un hematoma en la región del hemiabdomen superior y de los flancos. ¿En qué van a pensar ustedes? Trauma hepático. Trauma hepático. ¿Qué es un traumatismo de abdomen cerrado? Sí, señor. ¿Cuál es el estudio que vamos a realizar con el paciente estable sin alteración de la conciencia? Tomografía. Sí, señor. Tomografía. Es el estudio de lesión en el traumatismo abdominal. Siempre. Por supuesto, chicos. Por supuesto que tienen que atender lo que es urgencia y lo que es emergencia. Urgencia, podemos llevarle al tomógrafo. Emergencia no podemos estar perdiendo tiempo. Se utiliza siempre contraste endovenoso para detectar desvascularizaciones. Eso significa pérdida del hilio. Cuando tenemos, por ejemplo, el bazo para ver si es que hay extravasación o no, si es que hay una solución de continuidad del hilio, se hace contraste endovenoso. Para ver si es que hay un sangrado activo y, por supuesto, el contraste finalmente llega a las vías urinarias. Si hay pérdida, no solamente de la vejiga ya sabemos qué hacer, una uretrocisto. Si es que hay pérdida de contraste a nivel del uréter o a nivel del riñón, es porque el contraste está siendo también perdido a través de las vías de excreción, no necesariamente de la vascularización, ¿sí? En caso de traumatismos penetrantes, abdominal, viene alguien con un cuchillo a través del abdomen. Se puede hacer un contraste rectal para ver si hay laceración intestinal. O sea, el contraste no solamente va endovenoso, también se puede hacer rectal. Si este paciente de 45 años venía chocado, sin signos vitales prácticamente, se hace una eco de emergencia. Líquido libre en cavidad, paciente chocado. Se trata de estabilizar, doble vía, se hidrata y quirófano. No se pierde el tiempo en hacer otro tipo de estudio. Paciente que no tiene signos vitales no entra al quirófano porque va a morir.
Y es mejor que muera en la urgencia que movilizar todo un quirófano y que muera en quirófano finalmente. Primero se intenta estabilizar al paciente. Y si no se consigue estabilizar, por lo menos conseguir una presión arterial en el paciente para poder de esa forma entrar a quirófano. Paciente inestable, no se hace esto. Paciente inestable se hace ECOFAST, ¿sí? Y acuérdense, la tomografía con contraste es el estudio de elección para evaluar los riñones. Señor, escucho todo. No primeiro Seu áudio tá paciente. horrível, Thiago. Sí. Fica melhor assim? Ay, Por que não faria um EcoFast no início, no primeiro paciente? en el paciente que está estable. Sim, por Porque, ¿qué pasa? Vas a ver líquido libre en cavidad, cierto. Que sea de escasa cantidad o que sea de mucha cantidad, bien. Pero muchas veces el hematoma impide que vos veas órganos retroperitoneales. El riñón es un órgano retroperitoneal. El meteorismo que va a tener a causa de la irritación que va a haber en cavidad por la sangre que se liberó, va a hacer que tu intestino se distienda, va a hacer que haya mayor interposición de gases en un abdomen, y esos gases impiden que vos veas. Aparte que acordate que tenés que estar pasando y pasando y pasando el ecógrafo. En cambio, cuando el paciente está estable, vos le haces una tomografía, no tocas paciente y ya graduás, ya ves la solución de continuidad que hay en el hígado o en cualquier órgano macizo. Ya ves si abarca 50, 70, 75% del órgano. O sea, los datos que vos podés llegar a evaluar en un paciente estable deben ser mejor que lo que evalúas en un paciente inestable. En un paciente inestable vos decís, chocado, abundante líquido en cavidad, no te interesa siquiera qué órgano es el que está lesionado, ya te vas a quirófano. En un paciente que está estable, vos tenés que hacer lo mejor posible para estadificar mejor el órgano lesionado. Por eso es que se utiliza una tomografía con contraste y no una ecografía. La ecografía es para urgencia. La ecografía es cuando no tenemos mucho tiempo, ¿sí? E a outra dúvida, com relação à laparotomia, nesse caso, e a ecografia, por exemplo, se fosse comparar os dois, faz uma eco e uma laparotomia num paciente que está instável, à beira da morte, vamos falar assim, aí tem assim diferença, ou tem que fazer a eco ou já vai para a laparotomia? Só para uma dúvida mesmo. Paciente que está inestable no entra en laparotomía. Paciente que está inestable se hace ecografía, pero se queda en la urgencia hasta que se estabilice un poco más la presión. No pretendas subir la presión a 120-60. No. Por lo menos hace que tu paciente tenga presión. Hay pacientes que ustedes van a ver, entran chocados, entran sin presión, entran cianóticos, entran fríos. A esos pacientes por lo menos denle un poco de volumen sanguíneo con suero, expándanle. Sube un poco, ya se empiezan a detectar signos vitales, ahí entren, para ver qué es lo que puede ser que esté sangrando. Muchas veces con una esplenectomía, con una nefrectomía, el paciente pasa terapia, pero logra salvarse. Entró chocado, pero se solucionó el origen del sangrado. Pero la premisa es jamás entrar con un paciente inestable, nunca jamás. Gracias, profesor. Bien. Ecografía abdominal, acá está la EcoFast, consideraciones técnicas, qué es lo que tenemos que ver o dónde tenemos que poner el transductor. En la región por debajo de la apófisis sifoides para ver el pericardio, siempre. En las zonas, en las fosas lumbares para ver Morrison y espleno renal. Allá abajo, sobre el hueso sobre la sínfisis del pubis. Ahí hay que poner para ver el espacio de Douglas. Y después, ya que estamos en la apófisis sifoide, allá arriba, nos vamos a través de nuestra parrilla costal para mirar los espacios pleurales. Son esos 5 espacios lo que nosotros tenemos que evaluar
con la ECOFAST o ecografía de urgencia, ¿sí? ECOFAST, y ahí está lo que significa sus siglas, porque son siglas en inglés. Es un dispositivo portátil en los pacientes con traumatismos inestables, ¿sí? Únicamente para identificar la presencia de líquido. Por eso les digo, cuando el paciente está inestable, le hacen la ecografía, hay abundante cantidad de líquido en cavidad, no interesa ya qué es. No interesa si es vejiga, riñón, aorta. El paciente se estabiliza un poco y ya entra a quirófano. Y ustedes tienen que entrar con la mentalidad de que puede ser que saquen un riñón, puede ser que saquen el bazo o puede ser que hagan una cistectomía parcial tratando de cerrar el orificio de la vejiga. A través de una ecografía ustedes pueden punzar para ver si hay sangre, pero generalmente esto no es una práctica que se suele hacer mucho. En algunos casos cuando el paciente está internado, pero no es la situación que nosotros estamos viendo ahora, se puede hacer ecografías para guiar punciones. En un momento nosotros llegamos a utilizar en un paciente que fue sometido a una patectomía, cuando yo era residente, se le hizo una ecografía y se punzó, porque el paciente irritaba, tenía distensión, pero no inestabilizaba la hemodinamia. Entonces había sospecha de que eso no sea sangre. Se punzó y se encontró que era bilis, que había un conducto biliar que no se cerró de forma correcta, entonces salía bilis. Para hacer punciones guiadas por ecografías también sirve esto, ¿sí? Y eso. Hay que tener mucho ojo. Hay que tener mucho ojo realmente para poder... Y ustedes tienen que jugar con los recursos que tienen en el hospital. Una vez que vayan y se les permita entrar, ustedes tienen que jugar con lo que hay, chicos, con los ecógrafos. Pónganse ustedes de pacientes cuando no hay pacientes en la urgencia y mírense ustedes el abdomen. El líquido se veía anecoico alrededor del... Este es el riñón, este es nuestro hígado. Va a haber líquido cuando hay fuga de orina o cuando hay fuga de sangre. Cuando ustedes vean una solución de continuidad del órgano y vean líquido alrededor, es porque hay una laceración de dicho órgano. Fíjense acá cómo se ve esto, más específicamente, la laceración del bazo. Esto es el riñón izquierdo y esto es el bazo. A esa laceración le acompaña todo esto que está acá, que es líquido, ¿sí? Tenemos que aprender a mirar. Por supuesto, y fíjense por qué una tomografía es mucho más útil que una ecografía. Fíjense lo que es una tomografía con contraste y una ecografía. No hay punto de comparación. Fíjense cómo el hematoma acá es subcapsular. El Gleason está conteniendo el sangrado del hígado. Acá tenemos una laceración probablemente grado 4 de nuestro hígado. Casi todo el hígado está destruido. El bazo, hasta que parece contenido este hematoma, porque fíjense que no hay líquido libre. Y está relativamente bien encapsulado. Parecería un hematoma. Entonces, ¿para qué se hacen estas tomografías? Para ver si es que tiene o no una conducta quirúrgica en pacientes estables. En pacientes inestables, evidentemente este paciente se hizo solamente para comparar, porque un hematoma subcapsular va a doler horrores, pero no va a inestabilizar la hemodinamia, porque esto rápidamente coagula. Entonces deja de sangrar. Hay que entrar después para drenar, eso ya es otra cosa, pero por lo menos de forma urgente no se entra, ¿sí? Bien, creo que este es nuestro último caso clínico, si mal no recuerdo, que dice lo siguiente. Paciente de sexo masculino, 70 años de edad, acude al servicio por dolor abdominal, de inicio insidioso, generalizando, de 4 días de evolución, que se acompaña de detención de heces y gases.
24 horas antes del ingreso. Le estuvo doliendo el abdomen a este paciente. Evidentemente, entre remedios caseros, infusiones caseras, acudió cuando eso ya fue insoportable y ya no pudo ir al baño. ¿Cuál es el examen que le van a hacer a este paciente y en qué patología están sospechando? Raio-X de abdômen. Radiografía de abdomen. Pode ser uma obstrução intestinal. Filho. Sí, exactamente. Acuérdense, la clínica siempre es soberana. Sabemos eso. Gas intestinal. El gas se ve negro. Se ve negro en una radiografía, se ve negro en una tomografía. La forma de decir es diferente. La forma de nombrar es diferente. ¿Qué tenemos que ver? Localización, grado y causa. Muchas veces en una radiografía la causa no va a ser muy evidente. Vamos a ver aire. Con una radiografía nosotros ya podemos entrar a quirófano, ¿sí o no? Sim. Sí, señor, claro que sí, por supuesto que sí. Y fíjense, vamos a dividir nuestros cuadritos y vamos a ver. Aire en el recto, normalmente. Hay aire en el ilion. Puede haber. Después tenemos intestino delgado, intestino grueso. Patrones de gases anormales. ¿Dónde nosotros normalmente tenemos aire? ¿En el intestino grueso o en el intestino delgado? ¿Dónde tenemos aire normalmente? Que eu saiba no grosso. Grueso, claro. En el intestino delgado. Y bueno, y se puede tener un poquitito, porque se puede llegar a ver un poco. Pero normalmente no tenemos. Si es patológico, se ve. ¿Y en qué patrón se ve? ¿Cómo se refiere el gas patológico en el intestino delgado? Nível hidroaéreo. Ar, Aéreo. a água fica separada. Sí, señor. ¿Y cuál es el signo patognomónico radiológico? Grande moneda. Quilos de Filas de moeda? monedas. La dilatación del asa gruesa tiene un patrón patognomónico. Tem aquela do grão de café, não tem? Vóvulo. El grano de café es vólvulo. Sí, puede ser. Uno. Pero esto es un grano de café de vólvulo, por ejemplo. Não. No es. No es. Esto puede ser una brida, puede ser una adherencia. Si el paciente está distendido con abdomen doloroso, irritación, es patológico. Ahora, y esto es más de lo mismo, con una radiografía nosotros entramos, por favor, entren a quirófano. Más que nada si ven esto. Por favor, entren a quirófano. Eso es o una perforación o una obstrucción, ¿sí? Apendicitis. Saliendo un poco de lo que es nuestro paciente que ingresó por abdomen agudo, a quien le vamos a hacer una radiografía. Apendicitis. ¿Cuál es el gol estándar de un cuadro apendicular? Diagnóstica clínica. Sí, pero hablando de imágenes, ¿cuál es el gol estándar? De imágenes. Gold standard, tomografia. Você pode ver a dilatação ali, pode ver aquela grasa inflamada ao redor. La tomografía se hace cuando hay duda diagnóstica. Se hace, sí señor, se hace. Pero el gol estándar, ¿cuál es? A ecografia daí, então. La ecografía es el gol estándar. Acuérdense que vamos a ver nuestra imagen en diana, en un corte transversal y en un longitudinal vamos a ver nuestro caño de escopeta. La ecografía. Por supuesto que la clínica es soberana. Por supuesto. Vamos a descartar además con orina simple, un tacto vaginal, mujer,
beta H, por favor. En la mujer es un poco más complejo el diagnóstico porque tenemos que tener, por lo menos mínimamente, haber hecho un tacto vaginal, su beta HCG y de ser posible una eco transvaginal también, porque la EPI simula muchos cuadros apendiculares, ¿sí? Esto es todo lo que tenemos que ver en un cuadro apendicular. Estructura tubular ciega, paredes engrosadas. Las paredes engrosadas son pues lo que se ve como diana o cañón de escopeta, la luz distendida y el anillo ecogénico en su interior, que es esto que ustedes ven acá. Esto es edema, esta es la pared engrosada y esta es la luz apendicular, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que aprender a ver en un cuadro apendicular, que es un cuadro agudo también, ¿sí? Oncología. Ustedes tienen 4 oncólogos, cirujanos oncólogos en el hospital y tienen una oncóloga clínica. Somos 5 en total ahora. No se van a escapar de los pacientes oncológicos en ningún lugar por donde estén rotando, en ninguno. Hay algunos que les van a preguntar más cosas y hay otros que no les van a preguntar muchas cosas. Pero el interés que ustedes puedan llegar a poner y el conocimiento que puedan llegar a poner sobre un paciente oncológico va a hacer que nosotros el día de mañana querramos y tengamos ganas de enseñarles a ustedes. En oncología no tenemos muchas urgencias, pero las hay. Más que nada es para diagnóstico, estadificación y reestadificación, donde nosotros sí o sí necesitamos de las imágenes. Ya sabemos a quién pedirle contraste oral y endovenoso. La mayoría de los tumores nosotros necesitamos la combinación de ambos. Por supuesto, si es que ustedes quieren estadificar un CA de pulmón, no hace falta un contraste oral. Se entiende que el contraste oral y endovenoso es el gol estándar de la mayoría, pero no de todos, ¿sí? Acá por eso les puse dependiendo del tipo de tumor. Me van a elegir, pero siempre con contraste. Por algún lado le van a tener que meter el contraste al paciente oncológico. Siempre, por algún lado. A menos que, y es lo que van a encontrar muy seguido, paciente con cáncer de cuello uterino. El tumor infiltra parametrios. El tumor infiltra uréter distal. Ocluye, comprime, infiltra. El uréter se dilata y produce una hidronefrosis. El paciente con cáncer de cuello uterino debuta con un síndrome urémico, muchas veces, náuseas, vómitos. Muchas veces no se sabe por qué, entonces al examen general se le hace un tacto vaginal y se palpa un tumor tremendo. Le piden urea y creatinina. Yo la última vez que vi un paciente vi con una urea de 300 y una creatinina de 10. Y la paciente rechazó tratamiento. No quiso hacerse absolutamente nada, pidió que se le dé su alta porque Dios le va a curar. Yo soy católica, yo no sé cuál es la religión de ustedes, yo soy una persona católica, pero no podemos dejar que Dios haga todo el trabajo. Lastimosamente eso algunos pacientes no entienden. En fin, en esos pacientes que tienen esa urea y esa creatinina, por más de que ustedes necesiten estadificar, nunca jamás le pongan contraste, por favor, porque finalmente van a terminar por acelerar el proceso que el tumor inició, ¿sí? Para el diagnóstico de la enfermedad, sabemos, no existe un protocolo como el del trauma, tórax, abdomen y pelvis, sí o sí, cervical lateral. No, en oncología no. En oncología se acerca a un paciente con circulación colateral en la región del mediastino. Hagamos una tomo con contraste oral de tórax. Sospechemos de un tumor mediastinal. Toquemos testículo también para ver si no es una metástasis. Paciente que ingresa ictérico, ecografía primero. Después vamos a ver si le hacemos su colangioresonancia o le hacemos su transparieto hepática. Por eso se dice que en oncología no hay protocolo, o sea, cada patología sí tiene su estándar a seguir, pero no es que porque viene un paciente a la urgencia, nosotros le vamos a hacer radiografía, tórax, abdomen y pelvis. No,
A ese tipo de protocolo me refiero que nosotros no tenemos en oncología, ¿sí? Resonancia magnética, partes blandas, hueso, músculo, recto, una mama protésica, siempre resonancia. Y acá le vamos a agregar cráneo. Cráneo también, gold estándar, resonancia, ¿sí? Es diferente una tomografía, es muy diferente. ¿Cómo se llamaba el signo patognomónico de esta patología? Suelta de globos. Suelta de globos. El hígado metastásico tiene un gol estándar. Hablando de nomenclaturas. Acho que tá aqui oral e não venoso. Claro, siempre. Oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis, pero tiene una jerga. Así como suelta de globos es en el pulmón. En el hígado tenemos una terminología que se usa. Não recordo. Que me lembre, não. No, no hay. No hay. Solamente imágenes hipodensas que realzan o no con el contraste para ver si es que son. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial de metástasis hepática? Abscesso. Absceso, absceso, perfecto. ¿Cuál realza, las metástasis o el absceso? Metástase. Metástasis. Entonces, imagen hipodensa que realza con el contraste es metástasis. Imagen hipodensa que no realza con el contraste es absceso. Acuérdense de eso, por favor, ¿sí? Y tenemos nuestros estudios especiales. Ya vimos lo que es una centellografía ósea, ya vimos en qué consiste, dónde es normal la hipercaptación y dónde no es normal la hipercaptación. Cuáles son las estructuras que se ven blancas, cuáles son las estructuras que se ven negras, cómo se llaman las estructuras negras. ¿En qué pacientes vamos a pedir de entrada una centellografía ósea y en quiénes no? Tumores óseos. Los tumores óseos primero se hacen una radiografía y después se hace una resonancia realmente. Y después, para ver metástasis en otros huesos o en otras estructuras, hacemos nuestra centellografía. Imagen en saca abocado en calota. ¿Qué es? Mieloma múltiple. Mieloma múltiple, señor. Imagen en saca abocado en calota. Tiene que estar acompañado siempre. AP y lateral del miembro superior, izquierdo y derecho. AP y lateral del miembro inferior derecho e izquierdo. Huesos largos. AP y lateral. El paciente, ¿cuál va a ser su motivo de consulta? Dolores óseos. Muchas veces va a ser fracturas patológicas. Entonces, ustedes le hacen su radiografía de la zona afecta. Y ustedes ven imagen en sacabocado. Hagan de cuenta que le duele mucho el brazo, miembro superior derecho. Le hacen una radiografía. Ven imagen en sacabocado. Piden una radiografía de calota craneal. Y complementen con las otras radiografías de las otras partes del cuerpo. Así se inicia el diagnóstico de un mieloma. Después le vamos a pedir su proteinuria en orina, le vamos a pedir su proteína de Benz-Jones, que es otra cosa. Pero las imágenes nos orientan muchísimo al diagnóstico y a la patología y a la reestratificación, ¿sí? PET-scan, primarios ocultos. PET-scan, más que nada se usa para primarios ocultos. Metástasis axilares. Metástasis cervicales, donde no encontramos por otros métodos imagenológicos, pidamos un PET scan primario oculto, ¿sí? Ginecología, no hay mucho que decir. Ginecología es ecografía. Ya sabemos a quién una transvaginal, ya sabemos a quién una transabdominal, y ya sabemos a quién pedir una tomografía. Por ejemplo, les comento un caso que hoy día estoy teniendo yo. Una jovencita de 20 años que acudió primeramente en la urgencia por dolor en región del hipogastrio.
fuera de lo que son sus dolores de ciclo menstrual. Se le hizo un tacto vaginal y no se encontró mayores hallazgos. Dolor, sí. Se le hizo una eco transvaginal y se vio escasa cantidad de líquido libre en Douglas, que tampoco llamó la atención. Ovarios sanos, útero no aumentado de tamaño, endometrio tampoco aumentado de tamaño. La paciente persistía con sus dolores. Entonces yo le pedí marcadores tumorales. Me vinieron el triple del valor normal, marcadores de ovario. Y yo le llamo al imagenólogo y le digo, mira doctor, en tu ecografía no salió nada. Me informaron como ovarios normales. Yo necesito una tomografía con contraste. Y el imagenólogo me dijo, sí, amerita. Por la elevación de esos marcadores, amerita. Entonces, si los síntomas persisten en el paciente y no encontramos nada por el método convencional, que en ginecología es ecografía, pidamos otro tipo de estudio. No podemos quedarnos con que la paciente, no tiene nada por un solo estudio imagenológico y le dejamos. Imagínense, esta paciente tiene el triple de valor normal sus marcadores tumorales, por eso va a ser sometida a una tomografía en estos días. Busquen la causa del dolor. Pero para poder buscar, ustedes primero tienen que cargar en su CPU sus archivos. Si la CPU está vacía de archivos, no sirve absolutamente de nada que ustedes tengan un montón de información por absorber, porque esto va a estar vacío, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta? Chiquillos, ¿hay alguna pregunta? Creo que todo claro, doctora. Bien. En el hipotético caso de que haya una pregunta, vamos a ir resolviéndola a medida que vamos a repasar. Acuérdense, hasta Cintia Roberta, excepto Gustavo, que es de otro grupo, tienen que ya empezar la clase que viene, ¿sí? Bueno, Natalia. A classe que vem, professor, vai ser para essas 9 pessoas, então? Todos vamos a participar, pero solamente estas 8 personas van a ser las que van a exponer, las que van a, describir una imagen que ellos van a elegir, ¿sí? Uma outra pergunta só rapidinha. Vai ser presencial ou vai ser aqui por Zoom, prof? Desde diciembre va a ser presencial, noviembre todavía vamos a tener en forma virtual. Ah, é verdade, aqui que é 11. Obrigado, prof. Doutor, Sí. a senhora sabe qual a data certinha de dezembro que vai ser presencial? A ver, déjame ver, doctora. Déjame ver un ratito. Y a partir del 2 de diciembre tiene que ser, doctora. Vamos a tener 2 semanas de presenciales. Y después ustedes vuelven en enero. A partir de enero de vuelta vamos a tener. Pero a partir del 2 de diciembre va a ser presencial, ¿sí? Graças, professor. Bueno, Prof, sí. bom dia. Buenos Então, días. prof, que eu vou adiantar para a senhora uma coisa. Quem já trancou já havia conversado com o Dr. Lioeri sobre essa questão de aulas presenciais. Eu já estou adiantando para a senhora, para depois a senhora não achar que eu estou falando da senhora, porque eu acho as aulas da senhora excelentes, acho a senhora uma excelente professora, eu não vou reclamar da senhora, eu vou reclamar da situação para ele, tá certo? Sim. Porque, assim, eles têm que dar opção, pelo menos para os alunos que trancaram, de terem todas as aulas online. E os outros alunos que já estão aqui poderem ter as aulas deles presenciais. Assim não atrapalha ninguém. A senhora entende meu posicionamento? Sí, entiendo. No, no te preocupes, doctor. Yo cuando tenga presenciales con la mayoría de los muchachos, nosotros vamos a estar conectados de todas formas para que el que no pueda estar ahí en ese momento pueda participar de todas formas. Yo no voy a dejar de dar online, yo me voy a conectar para que el que no pueda estar presente siga de todas formas las clases. No te vayas a preocupar por eso. Ah, tá certo, prof. Muito obrigado, porque essa é uma Não te preocupação que preocupes. eu estava tendo aqui.
No, ni te preocupes por eso, vamos a seguir conectados, ¿sí? Tá certo, então. Muito obrigado, prof. Bueno, bien. Natalia. Munir. Gabriel. Avísenle a sus compañeros que la clase que viene les toca, ¿sí? Daniel. Presente, doutora. Prof, só falar uma meu coisa só. microfone não estava funcionando. Tá Tem algumas... travando. Essas pessoas você chamou primeiro, prof, são num grupo que estão tendo prática agora. O Gabriel, o Munir, acho que é a Bruna. São tudo o mesmo grupo. Ok, y bueno, de todas formas avísenle, por favor. Ay, ¿y cómo vamos a hacer si es que ellos tienen práctica la clase que viene? Entendi, prof. Aqui essa semana acho que foi para adaptação, porque foi muito... Sí, Bueno, pasaron no por ahí. importa, no importa. Si es que ellos van a recuperar después, yo les voy a poner la presencia. No hay problema por eso. Pero, por favor, la clase que viene, ellos tienen que empezar con la práctica, ¿sí? Entendi, graças, prof. Professora, meu microfone estava falhando, não consegui responder antes. Natalia. Natalia, sos doctora, ¿verdad? Tô aqui, é porque tá travando. Ya sé, pero quiero saber nomás tu nombre, doctora. Sí, Natalia, ok. Natália Alves de Andrade. Bueno. Dandara. Clarisa. Ayrton. Presente, prof. Cíntia. Presente. Daniel. Presente. Mayara. Presente, Camila. professora. Presente, tô aqui. Ok. Camila, presente, doutora. Presente. Fernanda. Presente. Larissa. Presente. Mariela. Patrícia. Presente. Marcos. Presente, doutor. Bruno. Estaba. Eu, prof, presente. Rodrigo. Fernando. Presente, doutora. Bruna. Sandro. Presente. Samily también estaba. Nájara. Presente, prof. Leonardo. Prof. Sí. A Dandara Sim? respondeu no chat, tá? Ok. Vamos a ver. Doctora, la semana que viene te toca exposición, ¿sí? Bien. Lais. Presente, doutora. Brian. Presente. Ellen. Presente. Rodolfo.